Estas son las 10 cosas que tú no sabías sobre el mejor pianista que ha existido en la historia, Frank Liszt, la primera celebridad de la música moderna. Dicen que durante sus conciertos era tanta la euforia que sus seguidores llegaban al punto de arrancar las cuerdas del piano al finalizar el concierto. ¿Con qué fines? Bueno, yo no sé, no lo puedo decir. Pero vamos, o sea, al estilo de las grandes estrellas de rock. Compositor austrohúngaro que vivió entre 1811 y 1886. ¿Qué hizo Liszt en esos 75 años? ¿Y por qué cambió la historia de la música? Averigüémoslo. La habilidad técnica de Frank Liszt era tan extraordinaria que redefinió completamente las posibilidades del piano y sus límites más absurdos. Sus obras todavía siguen siendo un gran desafío para los pianistas más virtuosos de hoy en día. Pero, ¿cómo llega Liszt a este nivel de virtuosismo y complejidad compositiva e interpretativa? Pues es que Liszt fue uno de los primeros compositores de su talla en utilizar lo que son los pianos modernos, los cuales ya tenían una acción un poquito más ligera y un sonido mucho más potente. Esto le facilitó muchísimo la experimentación con el piano, como si de un cubo Rubik se tratara. Liszt no se conformaba con expresar una idea melódica de forma sencilla como esta. No, eso era para novato. Él prefería hacer esto. Liszt era un maestro en el dominio del pedal y lo utilizaba para crear una gran gama de efectos sonoros. Sus obras requieren de una indescriptible velocidad y fuerza en los dedos y la mano, una independencia entre cada uno de los dedos que no es tan fácil de lograr, y una coordinación entre ambas manos muy pulida, ya que él desarrollaba líneas melódicas muy complejas en cada mano al mismo tiempo. Un ejemplo perfecto de este virtuosismo son los 12 estudios trascendentales que él compuso y sus conciertos para piano también, que ojo, muy pocos pianistas pueden interpretarlo de forma, vamos a decir, impecable. Liszt fue un compositor visionario. Él expandió a las posibilidades expresivas de la música y el piano. Él fue pionero utilizando armonías bien complejas y disonantes, que se alejaban bastante de las estructuras tonales tradicionales, utilizando acordes extendidos, modulaciones bien audaces y disonancias, que creaban atmósferas musicales muy ricas y complejas. Brevemente, cuando yo hablo de acordes extendidos, me refiero a poner tantas tensiones a un acorde de 4 notas, por ejemplo, Do más 7, agregarle la novena, la oncena aumentada y la trecena, que ya como quien dice, tú estás dando dos acordes, el de Do más 7 y el de Re mayor juntos. Hoy en día esto parece sencillo, pero en esa época no era nada común todavía. Eso creaba disonancia muy compleja. Un ejemplo de esta experimentación y complejidad armónica lo podemos ver, por ejemplo, en sus obras tardías, como la obra Años de Peregrinaje, que el nombre original es este, que es un conjunto de 3 suites para piano solo, donde ya son muy evidentes estas sonoridades media impresionistas. También él fue el creador de los poemas sinfónicos, que eran obras musicales básicamente donde se combinaba la ópera, la sinfonía y la música de cámara en una sola forma musical mucho más flexible y amplia. Normalmente estas eran obras que desarrollaban un argumento literario y solían tener como un único movimiento completo escrito para una orquesta. Es como compararlo más o menos con la banda sonora, que tú escuchas una banda sonora hoy en día de una película y eso no es una sinfonía completa con varios movimientos, es una sola pieza y te transmite mucho a esa película. Algo así, pero con la literatura en vez de con el cine. No voy a entrar en detalle técnico de esta forma musical de poemas sinfónicos, pero les recomiendo que escuchen algunos y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, de las historias bien heavy que tienen adentro. Esta obsesiva experimentación con el piano y la música en todas sus facetas llevó poco a poco a una evolución y apertura para que otros compositores se inspiraran y vieran lo que era posible con este instrumento. Y compositores, por ejemplo, como Chopin, Schumann, Brahms, Berlioz, Debussy y muchísimo más, incluyeran pasajes bien virtuosos en su pieza, inspirados por Liszt. Esta experimentación armónica en la que él fue pionero ve sus claras influencias en la música, por ejemplo, de Debussy, Wagner y Ravel. Al igual, por ejemplo, también como la relación entre las diferentes artes como la música, pintura y literatura, que posteriormente también lo vemos en compositores como Debussy, incluso en Erik Satie, Richard Strauss y Camille Saint-Saëns. Esa capacidad de crear atmósferas y colores sonoros bien originales, Debussy la usa muchísimo en sus composiciones. Liszt era como una celebrity de hoy en día, como decir un Michael Jackson, pero del siglo XIX.
Él llevaba una vida media nómada, ya que él viajaba muchísimo por Europa, ofreciendo giras y conciertos. Gracias a esa vida tan intensa y con una agenda tan variada, pudo conocer a muchas personas de diferentes clases sociales y experimentar una gran variedad de culturas. Él tenía un carisma, una chispa, que lo convirtió en un conquistador. Incluso se le atribuye muchos romances con duquesas, aristócratas, incluso hasta con reinas. En 1833, Liszt ofrece un concierto en un salón de la nobleza parisiana, donde dejó a todos cautivados y enamorados con su música. Y cuando digo enamorado, de verdad, en especial a la condesa Mary de Gould, que aún ella teniendo su marido, ella quedó loca con Liszt y empezaron un romance secreto. 2 años después, la condesa, por el aficie, decide divorciarse del duque con el que ella estaba casada y decide vivir un apasionado romance con el caballero aquí Liszt, más acalorado de lo que yo pensaría, porque tuvieron 3 hijos. Claro está que la condesa sirvió de mucha inspiración para muchas composiciones de Liszt. Él era tan peculiar que esta vida tan intensa y de celebrity, gente muy famosa, llegó un punto que a él lo saltó y hizo un giro inesperado cuando él tenía 40 años y decide retirarse de esa vida de celebrity y se ordenó como sacerdote. Aunque tranquilo, esta vida religiosa no le duró mucho. Obviamente, a pesar de su vida bien agitada, él fue un padre ejemplar, contrario a lo que muchos podrían creer. Algo muy heavy también es que su casa en Weimar se convirtió como un centro cultural, donde se reunían músicos, escritores, muchísimos artistas famosos de Europa de esa época. Ya que como a él le iba muy bien económicamente, porque era una celebrity, él ayudaba económicamente a muchísimos artistas jóvenes y nuevos talentos de diferentes ramas del arte. Él era como un mecenas. Here we go. Money talk. Here comes the money. Richard Wagner y Liszt eran grandes amigos. Sentían ambos una gran admiración uno por el otro. Liszt, por un lado, admiraba la grandiosidad de las óperas de Wagner. Y contra, no digo yo. Wagner tiene ópera hasta de 5 horas. Y Wagner también admiraba muchísimo el virtuosismo pianístico y compositivo de Liszt. Como ya le dije, le iba muy bien económicamente. Él apoyó muchísimo la carrera de Wagner. Incluso le dio dinero cuando Wagner en su momento estaba en el exilio. Wagner se inspiró mucho en el virtuosismo de Liszt y su capacidad para crear atmósferas ricas y complejas. Y Liszt, a su vez, incorporó elementos de la música de Wagner a sus propias composiciones, como por ejemplo el uso de grandes orquestas. Era tan profunda su relación con Wagner que incluso Wagner se llegó a casar con una de las hijas de Liszt. Claro, obviamente, eso trajo su cierta turbulencia entre ellos dos. Al fin, la amistad entre estas dos leyendas de la música fue como la amistad entre John Lennon y Paul McCartney. Liszt fue un profesor innovador. Tenía un enfoque muy individualizado y hacía gran énfasis en lo que era la interpretación musical. Tenía una visión de la música como más integral, en la que él incitaba a sus estudiantes a explorar la conexión entre las diferentes formas artísticas y ramas del arte, no solo la música, sino también la literatura y la pintura. Obviamente, él hacía gran énfasis en la interpretación, en la capacidad de transmitir y emocionar a través del piano. No imponía de que un método rígido, sino que él buscaba desarrollar las capacidades individuales de cada estudiante. Impulsó la idea de que la técnica pianística debe de estar al servicio de la música y no al revés. Él animaba mucho a sus estudiantes a desarrollar su propia voz artística y buscar como una interpretación más personal de las obras y no parecida a la de otro. Algunos de sus estudiantes fueron estos de aquí. Incluso el famoso pianista chileno Claudio Arrau proviene de la escuela de Liszt, ya que Liszt le dio clase a Martin Krauss y él a su vez a Claudio. Liszt tiene un denso catálogo de piezas que él compuso, arregló o transcribió, pero algunas que tú sí o sí tienes que escuchar y conocer para adentrarte más en su mundo son los estudios trascendentales, las rapsodias húngaras, la sonata en si menor, la colección de 3 suites que le dijo ahorita, Años de peregrinaje, sus Mefistos Vals, y el concierto para piano número 1 en mi bemol mayor. Liszt, la primera celebridad del mundo de la música, ha tenido mucho impacto en la cultura popular actual. Incluso se utilizó su imagen en la acuñación de monedas. Por ejemplo, en Hungría se acuñó una moneda de 2 pengos que tuvo en curso desde el 10 de agosto de 1936 hasta el 31 de enero de 1942. Sí, a mitad de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler se metió para allá adentro. Alrededor de la moneda decía: en memoria de Franz Liszt, el famoso compositor húngaro. Han hecho muchísimas películas conmemorativas de su vida, como por ejemplo Lisztomanía de 1975. Además, sus composiciones han sido utilizadas como parte de la banda sonora de más de 170 películas. Incluso
La última película del famoso director de cine Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, la banda sonora es de una pieza de él. Su famosa Rapsodia Húngara número 2, que yo estoy clarísimo que te suena de esta escena. Se ha utilizado en películas como The Majestic, Quien engañó a Roger Rabbit, Tom y Jerry, The Cat Concerto. Y su famosa pieza, Libre Strand número 3, fue utilizada también en películas como Tom Cats, All About Eve, Si yo fuera diputado, y la lista sigue. Como pasa con muchos grandes de la historia, la imagen de Liszt ha ido evolucionando a lo largo de los años. Mientras él vivió, él fue visto como los Beatles o Michael Jackson. Era una estrella. Pero luego de su muerte, que se han estudiado a fondo todas sus obras, uno ahí es que se da cuenta de lo genio que realmente él fue y de lo realmente importante que es estudiar su impacto en la historia del arte y de la música. Cómo él hizo que la música evolucionara y empujó a toda una generación a la innovación y a salir de los estándares de la época. Claro, es verdad que entre los pianistas las obras de Liszt son vistas con mucho respeto y admiración, claro, pero sentarse a analizarla y escucharla atentamente te hace ver claramente la imagen de un genio adelantado a su época. Pero también es muy claro que la época histórica en la que él vivió, de muchos cambios en nivel general, a nivel histórico, eso supongo que lo ayudó bastante. Pero siempre está la pregunta, si Liszt todavía estuviera vivo hoy en día, ¿qué tipo de música tú crees que él hiciera? Dígamelo en los comentarios para yo ver las alocadas sugerencias que van a poner algunos. Bueno, él yo creo que sería como un Jacob Collier. La música de Liszt es profundamente emotiva. Desde las pasiones ardientes de sus rapsodias húngaras hasta la melancolía de sus nocturnos. Liszt te va tejiendo una tapicería de sentimientos que resuena mucho con los estándares actuales. Su música yo la veo como un puente cultural para conectar el pasado con el presente. Y ojo, poder presenciar en vivo interpretaciones de algunas de las piezas de él es una experiencia única e inigualable. O sea, no se te va a olvidar. No importa que a ti no te guste la música clásica. O sea, es como tú poder ver en vivo a Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina. Es indescriptible. Espero que te haya apasionado este maravilloso recorrido por lo que tienes que saber de este compositor, Frank Liszt. Recuerda suscribirte ahí abajo y darle like al video. En los comentarios dime a qué otro músico tú quisieras que yo le haga un video. Y si quieres ver un video de otro compositor, dale click aquí. Ya tú sabes, sigue disfrutando de la vida con música y nos vemos la próxima.